compañero Arturo, pero se le ha complicado la cosa y entonces voy a improvisar. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Hoy nos toca el tema de hasta dónde llega hoy la inteligencia artificial y mañana. Está con nosotros Edurne Barrenechea Cartas y Miguel Pagola Barrio. Edurne es catedrática en la Universidad del Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y vicerrectora de Desarrollo Digital de la UNA. También Miguel es titular de la Universidad también en el Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y director de Transformación Digital de la UNA. Entonces, bienvenidos, gracias por venir. Es un tema que me imagino que es de interés, porque, bueno, de la inteligencia artificial solo nos vienen noticias un poco complicadas, de que se utiliza para malos fines y no sé qué. Esperemos que también la inteligencia artificial se pueda utilizar, pues no sé, para saber la verdad, si sería posible, porque cada vez es más complicado. Bueno, entonces, sin más preámbulos, os dejo con ellos, espero que sea interesante y que haya preguntas también de interés. Gracias. Muchas gracias, Jesús. En primer lugar, bueno, pues agradecer a Jesús y a la Fundación Acción Solidaria y a la Escuela Social por la invitación que nos habéis hecho llegar. Encantados de venir a Tudela, que salimos así de Pamplona. Bueno, la UNA también está situada en Tudela y con lo cual pues, estamos bien acompañados y nos sentimos en casa. Vamos a haceros la presentación, como os ha dicho Jesús. Miguel y yo somos de la Universidad Pública de Navarra, somos profesores e investigadores del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y pertenecemos al Instituto de Smart Cities. Y a la par pues, formamos parte del grupo de investigación que se llaman pues, Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, somos el grupo ARIN. Y entonces, bueno, como os podéis imaginar, en nuestra faceta docente, pues realmente impartimos docencia en los grados de Ingeniería Informática, que se imparte en la UNA, y luego, dentro de lo que es la investigación, nos dedicamos a los temas de inteligencia artificial. Y ahora, bueno, pues Miguel y yo estamos en un impasse, digamos, porque pues, estamos más en labores de gestión, pertenecemos pues, al equipo rectoral. Miguel es el director de área que me ayuda en todas las labores dentro del Vicerrectorado de Desarrollo Digital. Bueno, pues vamos a empezar un poco lo que sería la charla. La gran pregunta es, bueno, ¿hasta dónde llega hoy la inteligencia artificial? Y vamos a hacer un poquito de historia, porque yo creo que siempre es conveniente, ya que la inteligencia artificial en todas las noticias nos está bombardeando de la inteligencia artificial y parece que la inteligencia artificial ha nacido ahora, hace poquito tiempo, y realmente es porque ha habido un boom, lo que os explicaremos, a la nueva inteligencia artificial, que se denomina inteligencia artificial generativa. Pero la inteligencia artificial nació hace muchos años y entonces vamos a ver un poco cómo surgió, cuál es su vigencia, hasta dónde se llega a día de hoy, y esta charla que os la vamos a contar la hemos hecho pues, en algún otro foro, pero continuamente cuando nos llaman y llega el día, pues previamente la tenemos que adaptar. ¿Por qué? Porque es que los cambios son continuos, día a día. Incluso para las personas que investigamos en esta temática, los cambios son muy profundos. Entonces, bueno, como digo en esta diapositiva, es siempre pues, importante pararse a pensar. Realmente estamos viviendo un momento que en cuanto a tecnología es un momento disruptivo, en cuanto a que los cambios en tecnología se producen en muy corto paso del tiempo y además es un cambio exponencial y hace que cambie la forma en la que vivimos como sociedad. Realmente lo que era la computación o los primeros ordenadores, el primer ordenador que fue diseñado por un matemático que se llamaba Charles Babbage, así como por 1850 él hizo el diseño
y no llegó a construirlo porque no consiguió financiación. Pero realmente se llamaba la máquina analítica. Y esta máquina analítica, en cuanto al diseño, era muy potente, porque a la vez era un ordenador e incluso tenía impresora, o sea, sin llegar a construir, pero podía hacer cálculos matemáticos. En principio estaba diseñada para que fueran rápidos y luego incluso los resultados de esos cálculos matemáticos pues podían llegarse a imprimir. Y fue una mujer que seguro que algunos de ustedes le conocen, que es Ada Byron, que era la condesa de Lovelace, que nació en Londres en 1815, es la primera persona que fue la primera programadora informática de la historia, en una época en la que ni siquiera existían los ordenadores. Con lo cual, a ella, a Ada Lovelace, Ada Byron, en muchos casos pues, no se le ha llegado a conocer, en primer lugar porque era mujer, pero es considerada la primera programadora de la historia porque cuando su amigo, que era 25 años mayor que él, Charles Babbage, le enseñó lo que era su diseño de máquina analítica, a Ada Byron se le ocurrieron un montón de operaciones que se le podían mandar a hacer a la máquina analítica. Y entonces es por ello que se considera la primera programadora de la historia. Más aún, esta mujer, después de hacer y pensar todo lo que podía hacer la máquina analítica, era avanzada para su época y era condesa, con lo cual pues, tenía una formación matemática muy alta, vamos a decir, y se rodeó pues, de músicos, ingenieros, matemáticos, y tuvo una época de su vida en la que le pareció que era muy oportuno predecir quién iba a ganar en las carreras de caballos, que es lo que hoy llamamos el aprendizaje automático. Voy a ver y a estudiar las características que pueden tener los caballos y a ver quién iba a ganar. Pues se arruinó. Era muy futurista, pero realmente se arruinó. Y con la mala suerte que falleció muy joven, a los 35 años, pero fue una visionaria del futuro. Dicho este paréntesis como más histórico y para que se conozca que era mi intención, además de Charles Babbage, que era el primer diseñador de la máquina analítica, el nombre de Ada Byron o Ada Lovelace, que era la primera mujer, nadie antes lo había hecho, que se considera la primera persona, la primera mujer programadora de la historia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como decía, que los cambios antes tan importantes, pues como la revolución industrial, luego llegó pues, la electricidad, el aterrizaje en la luna, cada vez esos cambios tecnológicos tenían que pasar muchos años, pero ahora en los cambios tecnológicos que estamos teniendo más potentes y podemos hablar de lo que es ya la computación, los ordenadores, cada vez pasan en menos años, con lo cual ese cambio es exponencial y tenemos que estar atentos a cómo evoluciona la sociedad y todos estos cambios, pues para realmente que la tecnología y esta evolución nos acompañe realmente en muchas mejoras y bienestar de la sociedad. Entonces, estos cambios, como decía también al principio, y si nos ceñimos también a la inteligencia artificial, son tan bruscos y en tan poco tiempo que ya podemos responder a la pregunta ¿y el futuro? Pues el futuro, desde luego, ni Miguel ni yo lo sabemos. Es tan cambiante y tan exponencial este cambio que es muy difícil de predecir qué va a ocurrir en el futuro en el ámbito de la computación o en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero ya vemos ciertos comportamientos en los que podemos pues, analizar y ver y en qué tenemos que tener cuidado, que era el aspecto que señalaba Jesús, o en lo que se utiliza la inteligencia artificial y que no nos damos cuenta, pero son grandes avances. Esta imagen realmente creo que es muy significativa porque se ven distintos avances de lo que son las... cuando se consiguieron con estos avances tecnológicos 50 millones de usuarios. Pues a lo que son los aviones comerciales se tardó 68 años. En la telefonía, para tener 50 millones de usuarios, se tardaron 50 años. Los teléfonos móviles, para que estuvieran usados por la mayoría, se tardaron 12 años. Y ya cuando bajamos en la parte de abajo, en las redes sociales, YouTube, ya para que casi todo el mundo pudiera acceder a YouTube, 50 millones de usuarios se alcanzaron en 4 años. El juego, yo qué sé, Instagram en 17 meses.
Y lo que es ya pues, la inteligencia artificial, que luego nos mostrará otra gráfica, pues en muy poquitos meses ya estamos muchos millones de personas suscritos, pues, por ejemplo, al ChatGPT. Con lo cual la tecnología avanza rápidamente y cada vez se obtienen en menos tiempo ese número alto de usuarios. Nuevamente, incidiendo en este cambio exponencial, lo que seguían las investigaciones, tanto de computación como de inteligencia artificial, siempre era una línea como, claro que se iba avanzando en el tiempo, pero poco a poco y era una curva ascendente, pero de repente se vio que es que este cambio era exponencial. ¿Pero a dónde vamos? Realmente, lo que he dicho anteriormente, cuando ya llegó todo el ChatGPT, en poco tiempo nos sobrevino un tsunami a todo, no solo a los usuarios finales, sino incluso a los investigadores que estamos a la última de qué es lo que está sucediendo. Nos vino un tsunami que nos ha sobrepasado pues, un poquito a todo. Había un factor sorpresa, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues lo primero es una palabra que está compuesta de dos, pues lo lógico es ir a la RAE, ¿no? Entonces, ¿qué es inteligencia? Pues es la capacidad de entender o comprender, que es la primera acepción, la capacidad de resolver problemas, tener conocimiento, comprensión, tener sentido, habilidad, destreza, experiencia, normalidad. Estamos siempre refiriéndonos a personas que es inteligente, pues capacidad de comprender, de analizar, de entender, de razonar. Y bueno, que sea artificial, bueno, pues que está hecho por parte de los humanos, algo que no es natural, que es ficticio, etc. Luego, cuando realmente queremos dar la definición de inteligencia artificial, pues hay muchas definiciones, pero aquí la que está expuesta, que dice que la IA es un término genérico que engloba un conjunto de tecnologías que permiten a los ordenadores hacer cosas que, cuando las hacen las personas, pues decimos que requieren de inteligencia. Esta es la definición que dio uno de los padres de la inteligencia artificial, que es John McCarthy, y la dio en 1955. Luego, ¿qué es lo que nos sucede? Pues sería algo análogo que cuando se empezaron a hacer los diseños de los primeros diseños de aviones, pues esas máquinas se querían pues imitar a quién sabe volar, a los pájaros, y los pájaros tienen alas, con lo cual los primeros diseños de aviones tenían pues esas alas y que se pudieran mover. Pero realmente los aviones tienen alas, ¿pero esas alas se pueden mover? No. ¿En qué se parece un pájaro a un avión? Hombre, pues no se parecen tampoco en mucho, ni cómo han aprendido a volar, etc. Pues con la inteligencia artificial es lo mismo. Realmente lo que se pretende es que los ordenadores sean capaces de simular lo que hacemos las personas. Entonces, en ese sentido es inteligencia artificial, pero vamos a ver hasta dónde llegan los ordenadores a simular esa inteligencia que tenemos las personas y tienen esa capacidad de comprender, de analizar, de razonar, etc. ¿Todo cuando nació? Pues realmente nació con Alan Turing. No sé si han visto una película que es muy interesante, que sí, se la recomiendo, que es El Código Enigma. Era un matemático, entonces se planteó la pregunta de si las máquinas eran capaces de pensar, y para ello planteó lo que se denomina el test de Turing, que en un lado estaban personas y en el otro máquinas. Entonces las personas hacían preguntas y al otro lado se daban respuestas, y esas respuestas las podía dar una persona o una máquina. Si realmente el que hacía la pregunta pensaba que el que había respondido era una persona y realmente lo había hecho la máquina, pues se decía que, bueno, pues que podía ser que esa máquina fuera inteligente. Luego también es cierto que este test ha sido muy cuestionado, pero realmente Turing es, digamos, el padre inicial de lo que es la inteligencia artificial al hacerse esa pregunta. Y realmente él diseñó también una máquina que descifraba los códigos de los submarinos alemanes cuando querían atacar pues, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él consiguió que esas máquinas, al principio contrató un montón de matemáticos para descifrar esos códigos, esas codificaciones de dónde iban a atacar y dónde estaban situados
los submarinos. Pero ya vio que con muchos matemáticos aquello no funcionaba. Entonces diseñó una máquina que descifraba. Entonces ahí ya se empezó a ver un poquito la evolución de lo que era la computación en sí misma. Y se dice que gracias a él la guerra duró 4 años más y salvó, pues... 4 años menos, perdón. Sí, muchas gracias, bien. 4 años menos y salvó pues muchísimas vidas, ¿no? El código Enigma, insisto, la película está fenomenal. Pero realmente no es hasta 1956 donde se reúnen, bueno, le llaman la conferencia, o se llama la conferencia de Dartmouth. Ahora cuando hacemos una conferencia de investigación nos juntamos pues 100, 200 investigadores. Pues no, allá eran 10. Pero realmente eran personas que empezaban a preguntarse las máquinas que existían en ese momento si eran capaces de adquirir conocimiento, de razonar, de pensar, y entonces acuñaron lo que es el término que hoy conocemos como inteligencia artificial. Entonces, a ver si eran capaces de simular el aprendizaje de los humanos. Y todo lo que trataron en aquella conferencia sigue vigente, pues 68 años, cada año voy cambiando, pues eso, casi 70 años después. Pero todo lo que trataron ayer son cosas que realmente se están estudiando hoy en día. Claro, estas personas como son Minsky, que era de la Universidad de Harvard, Rochester, que era de IBM, la empresa más fuerte de ordenadores en aquella época y actualmente, era Shannon, que era de la compañía telefónica de Estados Unidos, y era McCarthy, que he mencionado anteriormente, que era de la Universidad de Dartmouth. Entonces, eran ámbitos universitarios y ámbitos de las empresas más potentes entonces de Estados Unidos, que era la telefonía y IBM, la de computadores. Bien, ellos trataron todos estos temas, eran visionarios también, pero ¿qué es lo que ocurría en aquel momento? Pues que realmente las máquinas, el hardware, no era lo suficientemente potente como para que poder ejecutar los algoritmos o los programas de inteligencia artificial o de otros para la resolución de problemas. Los ordenadores, las máquinas no acompañaban. Luego, los ordenadores han evolucionado a lo largo de la historia, y lo que también ha evolucionado mucho al evolucionar el hardware es los programas, el software, los lenguajes de programación. Han ido evolucionando de tal manera que aquellas programaciones de que los ordenadores fueran capaces de ejecutar determinados algoritmos para resolver tareas, pues las máquinas estaban preparadas y el software, la programación, también podía, con los nuevos lenguajes de programación, ejecutarse en esas máquinas. Luego, claro, ellos tuvieron ideas muy buenas, pero fueron un poquito más despacio, pues porque hacía falta la evolución también de las máquinas y de los programas. Y cuando eso ha evolucionado, pues ya estamos en una situación como es la actual de poder hacer y que los ordenadores ejecuten aplicaciones muy potentes para la resolución de problemas en muchos ámbitos. Esto no voy a entrar tampoco mucho, pero claro, los investigadores también pues le damos muchas vueltas a las cosas. Entonces empezamos a denominar, vale, ya existe el término de inteligencia artificial, pero luego empezamos a ponerle apellidos a todo. Entonces, en las primeras épocas, y todavía se sigue utilizando, diferenciamos entre inteligencia artificial débil, que es aquella aplicación, aquella inteligencia artificial que el ordenador es capaz de resolver solo un problema específico, ¿vale? Yo quiero resolver en que, pues, me invento, en que un camión vaya de aquí a ahí, pero solo mi programa, mi inteligencia artificial es capaz de resolver ese problema. Eso es inteligencia artificial débil. Y luego está la inteligencia artificial fuerte, es que haya una máquina, un sistema que sea capaz de resolver varios problemas que le planteen, es decir, una máquina mucho más potente. Y ahora ya estamos en otros apellidos como más generales y que abarcan pues lo que se llama la IA general, que sería similar, digamos, a lo que he denominado IA fuerte, pero todavía vamos como un pasito más allá. Son sistemas capaces de resolver problemas diferentes, pero que además esos sistemas tengan la capacidad de razonar, de aprender y adaptarse de manera autónoma. Es decir, sistemas
que sin que yo le dé todas las reglas o todas las instrucciones, ese sistema sea capaz de aprender, no exactamente como los humanos, pero sean capaces de aprender y de adaptarse y resolver problemas diferentes. Eso existe a día de hoy. Y luego hay otro apellido que llamamos la IA explicable. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez hemos sido capaces de generar sistemas más potentes que resuelven muchos problemas y nos dan soluciones que son muy buenas. Pero también nos gusta saber el por qué han logrado llegar a esa solución, que me explique. Por ejemplo, imaginemos un sistema que existe, que ha sido capaz de aprender de todas las casas y bienes que se han vendido en Tudela, pues por cómo está situada esa casa, qué altura tiene, cuántas habitaciones, si les da el sol, etcétera, características de los pisos, sabemos a qué precio se han vendido. Nosotros metemos todas las casas y pisos que se han vendido en Tudela en los 5 últimos años, ¿vale? Con sus características. Meto un nuevo piso que lo quiero vender yo y entonces, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado antes, el sistema es capaz de decirme a qué precio puedo vender ese inmueble, qué características similares va a encontrar y me va a decir, bueno, es que hay inmuebles que son parecidos al que tú quieres vender por dónde está localizado, la altura, si le da el sol por la mañana, por la tarde, cuántos baños tiene, todo, y me dice un precio que va a ser altamente probable, ese precio al que yo lo pueda vender, ¿vale? Entonces, y me dice pues una cantidad y digo, bueno, pues yo le quiero al sistema, pero hombre, que me explique por qué. Esto que estoy diciendo, esas características de por qué está localizado aquí, porque es un tercero y le da el sol, yo quiero que me explique el sistema. Y lo mismo pasaría con sistemas inteligentes aplicados a medicina, teniendo en cuenta un montón de características de, vamos a pensar, de enfermos con determinadas patologías, pues cuando llega un nuevo enfermo, ¿qué medicamentos son los mejores para darle a esta persona teniendo en cuenta lo que yo conozco de otros? Pues me dice qué medicamentos, pero también quiero que el sistema me explique por qué sí. Pues porque en otras características tenía estas analíticas, esta edad, ha recaído 3 veces, yo quiero que me explique. Entonces eso es lo que es la IA explicable, ¿de acuerdo? Y estamos en estos momentos trabajando dentro de la investigación mucho en ello. ¿En qué se aplica la inteligencia artificial? Pues en todo, incluso en aquellos temas que ni siquiera nos damos cuenta, pero en todo. Y cuando ponemos aquí los temas, no es porque proyectos que hayamos hecho de investigación en distintas áreas, pero no hace falta, muchas empresas privadas también los tienen, en temas de salud, en temas de banca y concesión de créditos, no nos vamos a engañar, en la educación también, en temas de ciberseguridad, en muchos de los programas de seguridad que tenemos instalados en nuestros ordenadores ya llevan desde hace unos años sistemas de inteligencia artificial, porque son capaces en cierta medida también de adelantarse a determinados ataques antes de que realmente se produzcan, y eso es muy positivo. En temas de energía, de todo se utiliza la inteligencia artificial. Existen en principio pues, muchas áreas, pero las más importantes de inteligencia artificial son las de procesamiento de lenguaje natural, temas del habla, la visión por computador, la robótica, sistemas expertos, logística. Ejemplos muy sencillitos. En los móviles que tenemos hoy en día se utiliza inteligencia artificial cuando cogemos el móvil y le hablamos, por ejemplo, y eso me lo traduce a texto. En los primeros inicios, si lo probasteis, pues enseguida cuando había ruidos de coches, etc., funcionaba mal, me ponía palabras erróneas. Ahora lo del ruido es que, vamos, es capaz de filtrarlo muy bien y reproduce muy bien. Incluso algunos ejemplos de inteligencia artificial más avanzada que ha llegado hoy en día, que luego os comentará Miguel. Sistemas expertos, pues son sistemas que, partiendo de una gran cantidad de datos de pacientes y de reglas de conocimiento de los médicos, pues luego llega un nuevo paciente al médico, le hace pregunta a este sistema experto y le devuelve pues qué enfermedad puede tener, cuáles son los mejores medicamentos. Temas de planificación, programación y optimización, bueno, las misiones espaciales, está claro, ayer le escuché en un programa a este chico de León que está en la agencia española, súper interesante y qué sonriente era además, era un poco.
Bueno, pues en las misiones espaciales cada vez más, pues también la inteligencia artificial, pues para la planificación de recorridos, para la predicción de eventos adversos que puedan suceder y que ellos estén preparados por si suceden. Y luego, bueno, pues los típicos robots de Amazon que se ponen debajo ya de los carritos y ya no son las personas las que van a buscar todos los materiales para un pedido, sino que ellos hacen los recorridos basándose en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para optimizar esos recorridos y que sean los más eficientes, los más cortos, y que ya solo sea una persona la que coja lo que hay en los carros y ya lo ponga en el paquete. Evidentemente, entiendo que ya algunas personas estarán diciendo, hombre, ya, pero esto antes lo hacían personas. Pues evidentemente. También la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, como es conocido, hay determinados trabajos que cambian y evolucionan. Eso sí, necesitamos ingenieros informáticos. Luego, hace falta y mucho, y mujeres más todavía. Con lo cual, hay puestos que desaparecen, pero hay otros de nueva creación y bien remunerados. Así que si tienen hijos, sobrinos, nietos, pues nada, ingenieros informáticos e ingenieras informáticas. En la robótica, pues ya sabemos también en la industria, todo lo que pueda ser el montaje, temas de visión artificial para comprobar defectos que haya en piezas, lo que son robots más humanoides, que en esto bueno, se dedican más pues, normalmente los japoneses, o que hemos visto robots barmans que nos sirven, que aquí no nos hace mucha gracia eso. Pero bueno, tienen otras características que nos pueden ayudar. En visión artificial, pues esto de la izquierda son imágenes, o sea, reales de cámaras que están captando los movimientos de coches y de personas. En Londres, por ejemplo, están cámaras, a raíz de los atentados terroristas, pusieron cámaras y en aras de la protección de la ciudadanía, pues existe ello inteligencia artificial. También tiene su contra, evidentemente, están vigilados, ¿no? Pero bueno, igual que estamos vigilados, como los que llevamos un móvil, no nos engañemos, saben dónde estamos en cada momento. ¿Qué compras hacemos? Los bancos utilizan donde se gastan más con las tarjetas de crédito en determinados recorridos, de tal manera que pueden hacer recomendaciones a alguien que quiera poner un negocio en un sitio dado. Pues tienen un montón de datos e información para asesorar. La visión artificial dentro del área médica son unos avances increíbles para ayudar a los médicos. La toma de decisión siempre la tienen los médicos, pero a la ayuda de análisis de imagen médica, de, por ejemplo, detectar zonas que pueden ser cancerígenas y señalárselas, pues son grandes avances y que ayudan a los médicos. Y todo el tema de lo que se llama el Machine Learning, se dice en inglés, pero es el aprendizaje automático. ¿Qué es lo que tenemos con la evolución de la tecnología? Pues lo que hay desde luego son millones y trillones y gigas de datos, o sea, todo lo que utilizamos en el móvil, todas las señales, todos los sensores que existen, existe una gran cantidad de información y a partir de esa cantidad de información pues pueden ser explotados estos datos y pueden utilizarse y existen muchas estrategias. No voy a, digamos, utilizar mucha terminología técnica, pero hay una que es muy interesante, que son las redes neuronales artificiales. Realmente la inteligencia artificial, he dicho que era simular que los ordenadores nos simularan a la inteligencia de los humanos. Pues luego hay un enfoque que se ha trabajado mucho en tratar de imitar cómo funciona nuestro cerebro. Las neuronas físicamente están conectadas unas con otras con sinapsis y van transmitiendo información, de tal manera que esa información luego se traduce en algo. Pues entonces hay diseños de algoritmos, de programas que quieren imitar a este funcionamiento de las redes neuronales de las humanas. Y entonces, bueno, pues son algoritmos, programas muy potentes que son capaces de predecir, pues si en los aerogeneradores, pues con un montón de datos, con redes neuronales artificiales, capaz de predecir si una pieza va a fallar. ¿Por qué? Pues con estos algoritmos. Pero todavía no sabemos que el algoritmo nos explique por qué va a fallar. Hombre, va a fallar pues porque ha aprendido de los datos de antes, pero no es capaz de decirnos pues por qué ha fallado esta variable, esta toma, etc., ¿no? Tenemos, bueno, pues distintas estrategias, incluso lo que son algoritmos bioinspirados, pues aprender algoritmos de hormiga, cómo funcionan las hormigas que van unas detrás de otras, y decir, ¿cómo saben que van unas detrás de otras y llegan hasta su casa y llegan el alimento y lo guardan?
Pues eso, biológicamente, existen unos comportamientos, pues se han desarrollado algoritmos que puedan seguir ese comportamiento, que sería pues, lograr los caminos más eficientes. Algoritmos abeja. Y siempre suelo comentar que una vez leímos un artículo de las gambas. Y yo decía, pero bueno, las gambas son inteligentes porque pues, tienen una forma de vida y hay algoritmos que habían copiado, ¿no? Pero si vamos también a proyectos muy reales, pues por ejemplo, seguro que también hay aquí accesos a determinados espacios, zonas deportivas o al campo del Sada o ahora a la biblioteca de la UNA en la Rosalía en época de exámenes, que utilizamos el reconocimiento facial pues, para acceder a la biblioteca. Y entonces, ¿qué utiliza? Pues también inteligencia artificial, nos coge los rasgos faciales y lo que hace es el algoritmo hacer una codificación con mis rasgos faciales. Antes también había reconocimiento facial que se hacía con unas estrategias, pues las distancias entre los dos ojos, la nariz y la boca, y con esos datos creaba un reconocimiento facial, pero ahora los algoritmos son mucho más potentes, de tal forma que cuando nos hacen ese reconocimiento facial no es por las distancias entre los ojos, etc., sino son con algoritmos de redes neuronales que he comentado antes, y se convierte nuestra cara en un número que no es descifrable además, de tal manera que se guarda nuestra cara en un número, y cuando volvemos a entrar, primero, eso, nos hemos registrado, somos el número 50, el es el número 50. Cuando yo quiero acceder a la biblioteca de la UNA, pues me saca una foto, le tengo que decir que quiero que me saque una foto. No son sistemas invasivos, porque por reconocimiento facial, que se oye, no se puede usar tal, ojo, cuando en las noticias todo esto, no, hay que tener unas cautelas y unos procedimientos. En nuestro caso, tú le dices a la máquina, sácame una foto, si no, te saca la foto. Te saca la foto, convierte otra vez mi cara en un número, que es el 50, y dice, ¿el número del 50 está en la base de datos? Sí, pues le puede abrir la puerta, que entre, ¿vale? Entonces, esos sistemas utilizan inteligencia artificial. Lo que he dicho ahora también, existen algoritmos de predicción de salud, entre comillas, de los aerogeneradores, saber cuándo va a fallar una determinada pieza, sistemas de inteligencia artificial. Y lo mismo que digo de aerogeneradores, entre comillas, a los que trabajamos en inteligencia artificial y se desarrollan este tipo de algoritmos, entre comillas, nos da igual que sean aerogeneradores que sean personas, porque para nosotros son distintas características, pero son algoritmos similares con los cuales somos capaces de predecir que falle una pieza o que alguien vaya a sufrir pues un determinado, vamos a llamarle, ¿cómo se llama?, evento adverso, una cosa cardíaca, lo que sea, ¿no? Entonces, nos permite predecir con antelación y eso es muy positivo a nivel médico y se utiliza. De hecho, pues trabajamos en una época de manera muy activa con un grupo de urgencias del Hospital de Navarra, en colaboración con los bomberos, el 112, anatomía forense, etc., para que cuando aquellas personas que habían sufrido lo que se llamaba un mayor trauma, es decir, como un accidente muy grave, cuando llegaba a urgencias, pues ser capaces de predecir con muy poquitos datos si esa persona iba a sobrevivir o no. Claro, Miguel y yo, pues eso, de inteligencia artificial y de, pues eso, números, vamos a decir, ¿no? En ese ámbito, los números y máquinas. Claro, cuando nos participamos en este proyecto, pues había que hablar con el forense y se empeñó en que teníamos que ver toda la sala forense. Casi está muy bien, pero claro, de visita. O entrar en la UCI, ¿verdad? En otro proyecto, pues también, hombre, pues no, que están todos como dormidos, hombre, pues ya, pero para nosotros aquí no era que estaban dormidos, o sea, los médicos realmente, pues como es normal, es su día a día, ¿no? Pero cuando hay que trabajar con ellos, pues vamos a decir que impresiona un poquito más. Pero bueno, los resultados que se obtuvieron realmente eran muy buenos en la predicción de si esa persona cuando entraba realmente a la UCI en un accidente grave iba a fallecer o no, pero también servía para, por ejemplo, cuando había habido un accidente pues de carretera con muy poquitas variables, era una tesis doctoral de un médico, eran capaces de decir si tenían que mandar una UCI especial o una UCI normal, y con muy pocas variables era una predicción muy buena de quién se tenía que acercar al siniestro. Luego, avances y muy buenos y positivos, sí.
Noticias que, lo que digo, como vamos cambiando, pues cogí 4 de las que eran muy recientes. El otro día, a raíz de La Gana, pues salió publicado aquí en el Diario de Navarra, pues era una empresa que hacía predicción de alertas tempranas pues contra inundaciones. Pues para esto sirve la inteligencia artificial, y yo diría que todos los sistemas de emergencia la tienen. El Diario Vasco también en octubre sacó, bueno, pues hasta dónde llegaba la inteligencia artificial, y ese era el titular. Elon Musk, me parece que dijo, Miguel, corrígeme, que seguro que me equivoco también en el año, pues dijo que no sé si era en 2015 o 2018 que, vamos, todos íbamos a estar en coches autónomos. Pues la realidad no es esa. Se ha avanzado muchísimo, pero no tenemos los coches autónomos. Y probablemente, más que la tecnología, uno de los grandes problemas sea la parte legal, que no nos tenemos que olvidar. Ahora está muy en boga las noticias que salen relativos al uso de inteligencia artificial, que comentará Miguel, generativa, que se usan para crear contenidos, y abogados que van a defender a juicios, y claro, como es generativa y es todo nuevo lo que se ha inventado, usa leyes que ni siquiera existen o no son de aplicabilidad en el país en cuestión, ¿no? Bueno, y también existe lo que pone en la parte de abajo: Amnistía Internacional denuncia el uso de la IA discriminatoria en la seguridad social sueca. Esto también se ha oído pues, en Estados Unidos, etc., que son cuando se aplica en determinadas ocasiones, como cualquier tecnología, se puede aplicar bien o mal, y si no está aplicada bien, pues tiene sesgos. Y entonces, en este caso, pues era discriminatoria pues, con las mujeres, con los migrantes, etc., etc. Pues no está bien utilizada. Y ahora le dejo a Miguel. Vale. Bueno, buenas tardes. Entonces, bueno, Edurne ha llegado, me ha hecho una explicación, empezando por la historia de la IA, y me ha contado un poco de todo. Yo me va a tocar la tarea de intentar explicaros cómo funciona. No, una clase muy corta. Pero bueno, antes de empezar, voy a intentar a ver si podemos comprender cómo funciona la que está más de moda, ¿no? La IA más de moda. Y antes pues, vamos a hacer una pequeña encuesta, a ver aquí, por ejemplo. Entiendo que todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial porque estáis aquí, pero ¿quién no ha oído hablar? ¿Quién sabe lo que es ChatGPT? A ver, que levante la mano. ChatGPT. Y ahora que sigan con la mano levantada los que han usado alguna vez ChatGPT. Vale, bastantes, ¿no? Bien. Bueno, pues ChatGPT no sería como la IA más nueva, ¿no? La que ha saltado muchas noticias y que estamos empezando a ver, y es sobre todo eso, la que de repente pues parece como magia, ¿no? ¿Cómo es posible que me responda tan bien, ¿no? Para los que lo habéis utilizado. Bueno, entonces vamos a ver, cuando hablamos de entrenamiento, cuando Edu me explicaba pues el sistema de los médicos para predecir si va a sobrevivir o no, o el sistema de IA, de inteligencia artificial, para predecir si el aerogenerador va a fallar, o bueno, por ejemplo el coche autónomo, ¿no? Pues cuando va conduciendo por ahí tiene que identificar pues si que la señal de enfrente es un stop o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo funcionan estas IAs? ¿Vale? Pues es lo que llamamos entrenamiento, ¿no? Entonces, lo más sencillo para vosotros es pensar una inteligencia artificial es un programa de ordenador, ¿vale? Porque funcionan sobre ordenadores, ¿vale? O sobre el móvil, funcionan sobre ordenadores. Es un programa en el que va a tener pues, una entrada, que por ejemplo, si tenemos ahí el ejemplo, ¿no? Esto lo hacemos con los estudiantes en clase. Creamos una red neuronal que es capaz de decidir, de decirme si la foto que le pasamos es un perro o es un gato, ¿vale? ¿Cómo hace eso? Bueno, pues vamos a entrenarla. Entonces, lo que hacemos es le pasamos a ese programa, ¿no? Un montón de imágenes, pero que las imágenes ya sabemos lo que tienen dentro, ¿vale? Cada imagen va a estar etiquetada con si es un perro, lo que hay dentro, o si es un gato, ¿vale? Entonces, bueno, eso ahí con unas operaciones, bueno, al final matemáticas, ¿vale? Hacemos que eso se ajuste y al final tenemos un programa en el que entra una imagen y la salida va a ser pues un 0 o un 1, en el que un 1 significa un perro y un 0 un gato, ¿vale? Bueno, pues eso sería como la base de lo que llamamos el aprendizaje automático. Vamos a tener un montón de datos que pueden ser imágenes o pueden ser
pues imaginaos datos de eso, pues de pacientes, ¿no? Pues la temperatura, si se ha roto el brazo, si no sé qué, un montón de datos que los podemos poner como pues ceros o unos o como números, ¿vale? Y eso lo vamos a meter a nuestro programa y nos va a dar una salida, pues eso, si es perro, es gato o lo que sea, ¿vale? ¿Qué ha pasado con... para atrás, para el otro? Bueno, ¿qué es ChatGPT? Bueno, pues en ChatGPT va a ser lo mismo, vamos a pensar lo mismo. Es un programa de ordenador en el que tiene una entrada y una salida, ¿vale? Entonces, ChatGPT, la entrada es lenguaje, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo podemos hacer que el ordenador entienda el lenguaje. Si al final el ordenador lo que hace es multiplicaciones, sumas, no entiende las palabras. Bueno, pues lo primero que hacemos es, se transforma cada palabra en un número, ¿vale? Es como un diccionario en el que... Ahí os pongo, estas son las transformaciones reales que hace ChatGPT, ¿vale? Pues la palabra como es la 25.418, la C, pues 418, ¿vale? Entonces, estos ChatGPT y otros similares lo que hacen es intentan, como los entrenamos es que intentan predecir cuál es la palabra siguiente. Es decir, si antes teníamos la imagen y la salida era, pues si era perro o gato, ahora la entrada de ChatGPT es una serie de números que representan palabras y la salida es la siguiente palabra, ¿vale? Entonces, pues os pongo ahí, pues por ejemplo, ¿cómo entrenamos a ChatGPT? Pues pondríamos en un lugar de la mancha de Cuyo, entonces la siguiente palabra sería nombre. Luego tendríamos como otro ejemplo de entrenamiento, ¿no? En un lugar de la mancha de Cuyo nombre, la siguiente palabra que tendría que predecir sería no, ¿vale? Y entonces, este cambio de lo que tenemos aquí a lo que tenemos ahora es uno de los principales por los que hemos conseguido que sean inteligencias pues mucho más inteligentes. Porque antes, cuando yo quiero entrenar una inteligencia artificial para que me diferencie entre imágenes de perros o gatos, pues yo tengo que ir una por una esas imágenes a etiquetarlas, ¿vale? Entonces, hay bases de datos de millones de imágenes que han sido etiquetadas, ¿no? En el que pues, hay un perro, un coche, y podemos entrenar estas redes neuronales pues muy grandes para que identifiquen lo que hay dentro. Pero ¿qué es lo que pasa con el texto? Con estos modelos que me van a predecir la siguiente palabra. Pues que hay infinidad de textos y ya no tiene que haber nadie que tenga que estar etiquetando por ahí, sino que puedo coger, pues eso que es lo que han hecho, que es la siguiente transparencia. Han cogido todos estos textos, ¿no? Bueno, lo de los billones son ingleses, pero bueno, serían, pues han cogido toda la Wikipedia, no sé cuántos, miles de millones de libros, ¿vale? Un montón de textos que han sacado de internet, y eso, con todos esos textos, han entrenado a ese ChatGPT para que aprenda a predecir la siguiente palabra, ¿vale? Entonces, cualquier frase que le entre, él va a intentar predecir la siguiente palabra. Entonces, claro, aquí el cambio, ¿cuál es? Pues que, bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues que al principio evaluaban, ¿no? O sea, esto no es de hoy, sino que os he explicado que procesamiento del lenguaje natural se lleva muchos años estudiando, ¿vale? Y trabajando, y había modelos, y se evaluaban pues con lo bien que predecían la siguiente palabra, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que cuando entrenaron modelos con tanto texto, con tantas palabras, con millones de libros, pues se dieron cuenta que aprendían a hacer cosas a las que no habían sido entrenadas, ¿no? Yo, si entreno el ejemplo este que hacemos con los estudiantes, si yo aquí le paso una imagen a esa red, le paso una imagen de un coche, me va a decir o perro o gato, ¿vale? No se va a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que decían, bueno, pues hemos entrenado una red neuronal y me predice la siguiente palabra muy bien, ¿no? Si yo seguiría, pues me diría la palabra correcta. Pero además le decían otras cosas, pues por ejemplo decían, ¿cuánto es 25 más 37? Y entonces la siguiente palabra era la, pues bueno, que ahora me he ido a la unidad arriba, no sé cuál es la misma, pero bueno, la suma correcta. Si le poníamos 35 más 10, pues me decía, pues 45, ¿vale? O si le ponían productos. Entonces, pues de
pues estas IAs ya habían cogido esa capacidad de hacer cosas nuevas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre esas cosas nuevas, aparte de sumar o lo que sea, pues por ejemplo es resumir, o por ejemplo es traducir, como dentro de esos textos que hay ahí, hay textos en castellano, hay textos con la mayoría en inglés, en francés, en otros idiomas, pues son capaces de traducir sin que se les haya entrenado específicamente a eso, ¿vale? Entonces, el gran salto de por qué de repente ChatGPT pues parece magia es por esto, ¿vale? Porque se ha entrenado sobre eso, miles de millones de frases, ¿vale? Pero su tarea específica al principio solo era predecir la siguiente palabra, ¿vale? Y solo con esa tarea tan sencilla ha sido capaz de generalizar y aprender a hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Claro, aquí no sé si se ve muy bien, pero esta transparencia está el dinero que cuesta entrenar, ¿vale? Entonces, ChatGPT que no es barato. Que no es barato, está de orden de 4 millones de euros, ¿vale? Bueno, de dólares estará. Pero el último modelo, el Gemini Ultra, que luego vamos a entrar a hacer una prueba online, aquí en vivo, ha costado 200 millones de factura de luz, ¿vale? Para que veamos, para que os imaginéis, son eso, pues le llaman granjas, son granjas de ordenadores que hay 10.000 ordenadores trabajando día y noche, ¿vale? Entrenando, pasando palabras, frases y frases para predecir la siguiente palabra, ¿vale? Con el cambio climático, ojo, no es broma. Entonces ese es otro de los problemas. Bueno, os he explicado el texto, ChatGPT, pero bueno, estamos viendo también en las noticias que de repente pues salen ahí que generan imágenes, ¿no? Vídeos y tal. Bueno, pues este es el siguiente paso, ¿no? Que han visto en esta irrupción de estos supermodelos, ¿no? De estas redes neurales gigantes que se entrenan con miles de millones de textos. Han dicho, bueno, pues vamos a intentar que sean como más generales, que sean capaces de trabajar con más información, ¿no? Entonces, pues ¿qué es lo que se hace? Pues entrenarlas, aparte de con texto, pues con imágenes, con audio, con vídeos, ¿vale? Entonces, hay modelos ahora pues, que son capaces, nosotros les hacemos una pregunta, un texto, pero le pedimos una imagen y nos devuelve una imagen. O le podemos pasar una imagen y le decimos, pues, resúmame lo que hay en esa imagen y es capaz de resumir, ¿vale? Al final son procesos, hay esos bloques, unos procesos que nos intentan transformar todo a esas cadenas de números, ¿vale? Las imágenes también se transforman en números, el audio se transforma en números y luego del otro camino. Pero bueno, yo creo que más o menos espero que os hayáis quedado con una idea, ¿no? Cuando oigáis por ahí ChatGPT qué es lo que es, pues bueno, es un programa de ordenador que le entra una cadena de números, que cada número representa palabras y en principio él va a predecir la siguiente palabra, ¿vale? La siguiente palabra más probable. Y luego, pues claro, si le decimos que siga, pues va a seguir hablando, ¿vale? Aquí más. Me he ido para atrás, es que va al revés. Vale. Bueno, entonces, bueno, como os he dicho, pues de repente se dieron cuenta que aprendía a sumar, a multiplicar, ¿vale? A resumir. Bueno, esta no se ve muy bien. Esto sería, la escala de arriba sería el humano, ¿no? Y luego hay como varias tareas. Pues una está, pues, describe lo de una imagen, etc. Y para que os hagáis una idea, esto es lo que ha ido avanzando, ¿no? Pues, sobre todo me interesa la última, la verde clara, que es como razonamiento matemático, ¿vale? Pues empezaron a probar a ver qué tal funcionaba, pues, pues probaban como la prueba de selectividad de matemáticas de Estados Unidos con algo parecido, ¿vale? Entonces, pues al principio, los primeros, hace 2 o 3 años, sacaban un 2, por ejemplo. Pues bueno, ahora ya se está a punto de aprobar, ¿vale? Ya hay modelos que, bueno, el propio ChatGPT, la Bravo española, hicieron un test en Alicante y sacaron un 8 y pico, ¿vale? En matemáticas fallaba mucho, pero en biología, en cosas que son texto, como se llama, sencillo, o en historia, pues sacaban muy buena nota, ¿vale? Entonces, bueno,
cada vez van cogiendo más capacidades, ¿vale? Porque sobre todo también se le está entrenando con más y más datos, ¿no? Al revés, eso, atrás. Bueno, entonces, mucha gente acusaba, como ya sabemos, que lo que hace es predecir la siguiente palabra, ¿no? Pues que más que inteligencia artificial, pues era algo, le llamaban como loros, ¿no? Pues son capaces de, nosotros le preguntamos algo y nos va a responder, pues sea lo que sea. Pero bueno, pues, por ejemplo, esto es de esta manera que he puesto. Quiero que hagas una descripción de Tudela, pero cada palabra empiece con una letra del abecedario y estén ordenadas alfabéticamente. Bueno, esto pues, es una tarea complicada, ¿no? Bueno, pues ahí me has puesto, pues, atractiva ciudad, la B pues se ha olvidado, ¿no? Destacada en el festín golfo no sé muy bien lo que es, históricamente importante, pues sí, jardinera, localidad magnífica, natural, observadora, plena, quieta, rica, sublime, tranquila, unida, vibrante, serigrafía, pues bueno, eso. Y zócalos. Bueno, pues, a ver, habría que mejorarlo un poco, pero bueno, es una tarea complicada, podríamos decir que requiere de, está claro que requiere inteligencia, ¿no? Hay que ponerse a currarlo para que esté en orden alfabético, ¿no? Entonces, bueno, con este ejemplo lo que os quería enseñar es que podemos considerar que sí que está realizando tareas, ¿no?, inteligentes. De hecho, me decía, explicaba el test de Turing, ya lo pasa en este tipo de máquinas, es muy difícil, si los ajustan un poco es muy difícil distinguir quién nos está hablando. Pero bueno, y que nos generan contenido que a lo mejor no es 100% definitivo, ¿no?, pero que lo podemos utilizar como una base pues, para hacer algo, ¿no? Aquí, pues eso, pues la gente utiliza pues, eso, para no tener el síndrome este del papel en blanco, ¿no? Pues yo quiero escribir, pues un periodista, no quiero escribir un artículo sobre pues, un tema, pues le puedo decir que me genere unas ideas y luego yo la voy trabajando. Claro, tenemos que tener en cuenta también que lo que tenemos que... es muy difícil saber si lo que nos está diciendo es correcto o no, ¿vale? Sobre todo cuando preguntamos aspectos pues, técnicos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que seguir mejorando, ¿vale? Bueno, también le he puesto dibújame, bueno, en inglés, porque este solo entendí en inglés, un dibujo del Palacio de Canal de Tudela. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues esto nos sirve, pues, por ejemplo, si le pusiéramos que nos describe este texto Tudela, seguramente nos va, sin hacer este ejercicio del abecedario, ¿vale? Pues nos va a dar una descripción muy correcta. ¿Por qué? Porque hay muchos textos, ¿no? Hay muchos textos por ahí que han pasado que son de Tudela, la propia Wikipedia, hay libros que seguro que con los que has sido entrenado, entonces nos va a responder una información fiable. Sin embargo, seguramente pues, ni en internet, ni en esos libros, ni en bases de datos de imágenes habrá muchas imágenes del Palacio de Canal de Tudela, ¿vale? Lo que sí va a haber va a ser muchas imágenes de palacios, muchas imágenes de algo que aparezca por ahí la palabra Navarra, ¿vale? Entonces, pues, él ha dibujado un palacio y ya está. ¿Vale? Entonces, pues... entonces, claro, esto es un poco, ¿no? Si estamos buscando información muy específica o muy reciente, por ejemplo, la versión que tenemos libre de ChatGPT creo que estaba hasta 2022, con información de hasta 2022. Entonces, todo lo que le preguntemos que es nuevo no va a saberlo, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en esta otra le he puesto pues, que me dibujase, creo que ponía Pamplona en San Fermín y que apareciesen toros, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso sí que puede parecer un poco más a la escaseta, pero claro, esto sí que hay muchísimas más imágenes, ¿vale? No, pero mira, aquí esta sí, mano es un tanto extraña, ¿eh? Pues les cuesta mucho dibujo general las manos, bueno. Pero es como, eso es información, bueno, hay unos niños ahí que... Entonces, bueno, si le pedimos
Bueno, o le podemos pedir, por ejemplo, imágenes de famosos, nos va a dibujar pues bien, o bueno, más o menos bien, que si le pedimos la nuestra, ¿no? Que no nos va a conocer. ¿Por qué? Pues porque no ha entrenado con imágenes nuestras, ¿vale? Y ahora os iba a enseñar a ver si funciona esto. Mientras estaba preparando, ha comentado, el ChatGPT libre pues, es el ChatGPT que no pagas y que te hace unas tareas que son muy buenas y muy potentes, pero si compras ChatGPT que pagas mes a mes, ¿a cuánto está? ¿A 40? ¿50 dólares? No, de eso. Sí, eso Comentaba. Pues es con las últimas actualizaciones y te hace pues más tareas que son muy potentes, que le puedes pasar documentos muy amplios y que te haga un resumen, documentos y que te haga una presentación, o sea, programación, quiero que me programes en un lenguaje de programación, en Python, y que haga este tipo de cosas, y te lo hace, y a lo mejor comete algún error, pero si tú sabes programar, pues detectas cuál es el error y lo corriges, y no tienes que hacer toda la programación de manera exhaustiva. O temas de publicidad y de marketing para imágenes, pues está muy bien y es muy potente, con lo cual pues tiene muchas tareas. Pero existen dos preocupaciones: el dinero, porque ahora, bueno, un precio baratito mes a mes, pero en la inteligencia artificial va a haber nuevamente sociedades, educación, que tengan de pago, que no tengan de pago, puede crear una mayor brecha. Y luego, bueno, pues el uso ahora, pues por ejemplo en la educación, pues claro, se hacen los trabajos con el ChatGPT o los exámenes, o hoy era la polémica, un test, que será, pues es que no evalúes tipo test, es que ya evaluar tipo trabajo, pues hombre, que antes evaluabas la corrección de la escritura, pues no tiene mucho valor, probablemente tendrás que hacer la evaluación pues de otra forma, y todo cambia y todo evoluciona, y puertas al campo como que no. Sí. Bueno, todas estas IAs, hacia donde van es hacia lo que le llamamos agentes, ¿no? Agentes que nos pueden ayudar. Y este de aquí sería, a ver si se conecta y funciona, este es el último que ponía el de Google, el que ha costado unos 200 millones entrenarlo, pero no funciona, no se conecta. Bueno, era simplemente por poneros un ejemplo, que este es un agente que le llaman conversacional porque ellas hablan, ¿no? Podemos hablar directamente con él. Y aquí viene un ejemplo, pero que no funciona, es pues eso, le iba a preguntar pues, por ejemplo, que me explique la mecánica cuántica como si fuese para un estudiante de colegio, ¿no? Entonces, pues una pequeña explicación. Y luego le pregunto, pues, ¿cuántas R's hay en la palabra trastabillado? Y suele decir 4, 3, pero nunca acierta. ¿Por qué pasa esto? Pues porque, como hemos visto antes, las palabras se convierten en números. Entonces, sobre todo, no va letra a letra, sino que cada palabra es un número. Entonces, para él es difícil relacionar lo que hay dentro de esos números, ¿no? Entonces, pues, muchas veces se equivocan. Entonces, hay que entender bien cómo funcionan o cómo han sido programadas estas IAs para poder utilizarlas correctamente. Es una pena, no me funciona. Bueno, puesto de directo, sí, vamos ya rápido. Bueno, esta última era sin más que eso, lo que está diciendo. Ahora lo que vamos a intentar es hacer, en la investigación, hacia donde vamos es a los agentes que nos puedan ayudar, no solo a hacer una imagen o escribir o darnos una información, sino que nos ayuden a esos agentes que puedan hacer tareas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que tenga un negocio y quiero que me hagan una página web, ¿no? Yo no le puedo a ChatGPT decirle, haz una página web. Lo que sí, porque claro, pues tendría que abrir una cuenta en un servidor, no sé qué, generar la página web, no sé, darme de alta, meter mis productos, etcétera, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a cocinar, ¿no? Queremos hacer la comida pues para mañana, pues tenemos que pensar cuál es la receta, ir a comprar, ¿no? Al final, cuando vemos sobre todo a alguien que es inteligente, ¿no? Pues es capaz de hacer toda la tarea completa. Entonces,
ahora, como dijéramos, tenemos las IAs que nos dan una parte, nos generan cosas inteligentes, ¿no? Pero ahora pues, sería más generar agentes, ¿no? Que hagan toda la tarea completa, ¿no? Que sea capaz de entender lo que necesita para poder darme esa solución y ir generándola pues poco a poco, ¿vale? Y más. Bueno, eso, y un poco lo que ha explicado Edwin, pues como cualquier tecnología, ¿no? Pues tenemos que ver que se use con responsabilidad, ¿no? Vamos a tener que hacer que sea confiable, ¿no? Que podamos confiar, pues por ejemplo, este mismo que no funciona ahora, pues ya es una agente que nos puede servir, nos puede ayudar, pues por ejemplo, tanto a discapacitados, pues para que me escriban la escena, por ejemplo, nos puede ayudar para hacer la traducción automática, ¿vale? Este ya es capaz de traducir automáticamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues si describe la escena de forma correcta, pues una persona invidente pues, podría utilizarlo como ayuda para navegar, ¿no? para ir por él. O cualquier tema médico, ¿no? Si es capaz de predecir correctamente la enfermedad de forma confiable, pues está muy bien, ¿no? Bueno, es como todas las tecnologías, ¿no? Pues lo mismo que la energía nuclear, pues vamos a poder utilizarla para el bien o para el mal. Entonces, pues claro, ahora es muy fácil, ¿no? Le puedo decir a ChatGPT, redacta una noticia en la que pues Pedro Sánchez, se ha descubierto que Pedro Sánchez pues, tiene unas facturas falsas de no sé qué, ¿no? Entonces me va a generar una noticia que es indistinguible si es verdadera o falsa, la gente la pone en Twitter, tal, y ¿cómo sabemos si es verdad o no? Pues, bueno, siempre va a depender eso del uso que le dé. Eso. Luego, puede ser el caso, bueno, ya hay casos en los que estos sistemas de IA se pueden utilizar para la toma de decisiones de aspecto público. O, pues, por ejemplo, imaginaos para concedernos un crédito, o ya había alguna IA que evaluaba el riesgo de reincidir pues en los presos, ¿no? Entonces, claro, si esa IA no es confiable, si tiene unos sesgos, ¿no? Claro, eso pues no va a ayudar a que su uso sea correcto, ¿vale? Entonces, tenemos que ver eso, pues que las IAs que utilicemos que no tengan sesgos y que pues, perpetúen pues, los problemas que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, tampoco tenemos que estar atentos, ¿no? A cómo se utiliza, pero bueno, también decir que desde Europa y también aquí en España pues se están redactando y bueno, ya se han aprobado pues, leyes pues, para evitar el uso pues, de reconocimiento facial en la vía pública, bueno, una serie de recomendaciones y de leyes también que van a hacer que el uso que se haga en Europa de la inteligencia artificial pues eso sea beneficioso para el ciudadano, que no sea en contra, ¿vale? Y bueno, que hace falta surgir nuevos trabajos, o sea, van a desaparecer un tipo de profesiones y surgirán otros, ¿vale? Entonces, pues sobre todo eso, animar a la gente a que estudie temas relacionados pues, con la ingeniería, con la computación, etc. ¿Vale? Y bueno, ya acabo, porque nos hemos pasado de tiempo. Sí. Bueno, en definitiva, con todo lo que os hemos intentado transmitir, es un poco la evolución de lo que es la inteligencia artificial, que ya tiene casi 70 años, que a lo mejor ahora es una revolución, pero realmente ya tiene una edad, 70 años ya es una edad. Que la IA tiene usos actuales que nos parece que no se está utilizando, pero que, insisto, en temas médicos, en temas de banca, en temas de ciberataques, que eso ya es la parte negativa, en temas de educación se están utilizando con muchos aspectos que son positivos y beneficiosos para lo que es el avance, pero como cualquier tecnología pues puede tener su problemática. Pero desde Europa, como ha dicho Miguel, ya se ha aprobado la ley que se denomina la Ley de Inteligencia Artificial, donde cada sistema de inteligencia artificial que se quiera poner en marcha
se va a decir que tiene un determinado riesgo o que no tiene riesgo, tiene un riesgo bajo, medio o alto. Y entonces Europa trata de dirigir a que sea una IA que sea fiable, que esté centrada en las personas. Pero claro, Europa no es el mundo. Por otro lado, está la IA que están desarrollando pues, en Estados Unidos o en China, que hay los desarrollos, pues bueno, el ser humano se queda un poco más allá y realmente son todas las ventajas económicas. Y también volver a incidir lo que es el coste de ejecución del ChatGPT frente a una pregunta que podamos hacer en Google, que si en Google, no recuerdo el dato, si en Google vale 10, me lo invento, pues esa consulta, si hago una consulta en ChatGPT, vale 1000, ¿vale? Entonces, también hay que tener cuidado. Y luego en el coste, que cómo vamos a ir avanzando, pero realmente ahora ya dentro, por ejemplo, de las universidades, como cada vez todos estamos pues, con Microsoft o con Google como medio de intercambio de información, etc., pues cada vez te dicen, sí, pero también puedes poner IA en tu vida, ¿no? Y entonces te va a ayudar a hacer muchas tareas, es cierto, pero a un coste muy alto. Entonces, bueno, pues hay que ver hasta dónde somos capaces de llegar y de actuar. Pero realmente, pues lo que he dicho, es tecnología, es avance y hay que tenerla en consideración y se está utilizando con fines muy beneficiosos. Los problemas actuales que ha comenzado Miguel de la IA generativa es que genera nuevos textos, no son textos que existen y los pone, no, los generan nuevos. Y de hecho a ChatGPT cuando le llevas un poco la contraria dices, hombre, es que no me has dado una respuesta correcta, ay, perdona, ya te voy a dar otra que a ver si, o sea, te está tratando y tú dices, pues ¿qué parece que me está hablando una persona? No, es una máquina, no nos olvidemos, es una máquina. Intenta hacerse un poco el amigo y de hecho, bueno, pues no está para, además, pues bueno, aquí hay menos sentido, pero si le dices, oye, ¿dónde puedo comprar este producto que es ilegal? No te lo dice, pero si le haces la pregunta, ¿dónde? Yo no quiero pasar por calles donde se venda producto ilegal, entonces te dice realmente dónde se vende, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas. Y luego también, en las últimas noticias que tienen la parte buena, también es capaz de generar nueva voz, de tal manera que ya los pues, personas que ya han fallecido, pero si se tienen grabaciones de voz o una voz nuestra, nos graban durante 1 minuto o 2, esta misma charla nos graban a Miguel durante 1 minuto o 2 nuestras voces y luego le pasas el texto de lo que sería nuestra presentación y te lo hace como si estamos hablando en chino, en japonés, en francés, en alemán, y eso es positivo, porque incluso la IA hace que se muevan los labios como si estuvieras hablando en ese idioma. Hay en alguno que parece que va un poco peor, ¿no? Pero entonces dices, pues eso es muy beneficioso, porque mi formación o una charla, oye, pues venga, que se difunda y en todos los idiomas, y no tengo que estar yo ni siquiera presente, me puedo crear un avatar con alguna imagen, con un vídeo mío, nada, de medio minuto, que haya estado hablando aquí, mi voz, y etcétera, y se cree, mi charla puede estar difundida. Hombre, pues está muy bien, pero claro, todos estaremos pensando, hombre, pues lo que está pasando ahora, que puedo decir que yo haya dicho una burrada que ni siquiera he dicho, es mi voz, es un vídeo y voy vestida como voy ahora. Luego existe un peligro, existe una realidad, pero esa realidad también existe, ahora, yo creo que un poco más pronunciada, pero en las redes sociales es lo mismo. Cualquiera pone bajo el anonimato, pone cualquier noticia, cualquier imagen que es trucada y todo el mundo, mucha gente la toma que es cierta. Luego ya teníamos el peligro. Estos avances pues tienen lo que va más allá. Esta última diapositiva es porque, bueno, realmente necesitamos ingenieros informáticos, pero ingenieras informáticas ni les cuento, muchísimas más. Yo cuando tengo una edad, soy mayor que Miguel, como ya he dicho antes, bastante mayor. Cuando yo estudié entonces en la ingeniería informática, éramos entre el 40 y el 50% éramos mujeres. A día de hoy no llegan al 20%. Y es sorprendente, es sorprendente.
Y lo mismo que pasa en ingeniería informática, pues alrededor, a nivel estatal, Europa y el mundo, no es que ocurra ni en la UNA ni en Madrid, no, a nivel mundial se ronda en lo que sería ingeniería informática y telecomunicación, en lo que se llaman las áreas de TIC, estaríamos alrededor del 20% de las mujeres. Un poquito más alto, pero tampoco mucho más, dentro de las ingenierías industriales. Entonces, ante este fenómeno, pues un grupo de profesoras de la Universidad Pública de Navarra que impartimos docencia en los grados de ingeniería, y somos ingenieras, y alguna matemática, pues vimos que cada año hicimos un estudio de que iba descendiendo el número de mujeres en las titulaciones, y preguntábamos a las chicas que ya estaban matriculadas. Y entonces vimos que nos parece, y hemos avanzado mucho en la sociedad, eso no vamos a negarlo, y las mujeres también, pero parece mentira, pero había chicas que decían, jo, pues yo cuando dije que iba a ser ingeniera informática, es que los informáticos, bueno, en general, parece que somos frikis, o delgados o gordos, o raros. Pues podéis comprobar que no cumplimos ninguna característica de esas, ¿no? Pero bueno, sí que cuando una mujer que va a hacer ingeniería industrial, la pregunta es, ¿qué ha dicho en su casa, dentro de su ambiente familiar, que son, voy a decir normal, como todos, pero que, bueno, pues, ¿qué vas a estudiar? Pues ingeniería industrial. Pero ¿tú estás segura? Si le hubiera dicho un chico, le hubieran preguntado si estaba seguro. No, la respuesta es no. Entonces, existen estudios que lo avalan, que desde los 5 años ya existe ese sesgo de qué profesiones son más de mujeres y más de hombres. El otro día leí también un estudio de, no sé si era de Massachusetts, me parece que era, o de la Universidad de Stanford, que a los 5 años ya los niños se creían que eran mejores en matemáticas que las niñas. Y digo yo, ¿a los 5 años? O sea, no sé, habrán hecho el estudio y será cierto, pero, o sea, nuestros esquemas. En cualquier caso, decidimos todas estas mujeres de la UNA, profesoras e investigadoras, constituir lo que es la cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología. Y dentro de todas las actividades que hacemos, bueno, tenemos patrocinio por parte del Gobierno de Navarra, y dentro de las actividades que hacemos en la UNA hacemos una actuación de teatro que se llama Yo quiero ser científica, y a la vez que profesoras investigadoras, pues hacemos actrices y representamos a mujeres del pasado que no son conocidas. Yo, por ejemplo, represento a Ada Lovelace, y la única que es conocida es Marie Curie, que todos los aquí presentes conocen a Marie Curie. Les invito a que vean un TED Talk de una profesora de la Universidad de Sevilla para que conozcan la vida de Marie Curie, la bonita y cuando dejó de ser bonita. Tremendo. Pero luego, pues, a la primera mujer ingeniera eléctrica de Estados Unidos, a una entomóloga, a Hipatia de Alejandría, que se considera la primera mujer científica, a Clara von Neumann, mujer informática, y que se llama Clara von Neumann porque su marido se apellidaba von Neumann, y los informáticos estudiamos la arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura de los ordenadores, pero ella, como su marido, pero a ella no se le conoce. Bueno, pues hacemos este teatro para niños de primaria que vienen de los coles, representamos a actrices del pasado, cada una un monólogo de 5 minutos, y después les contamos lo que hacemos nosotras en la universidad, en que trabajamos y que investigamos. Y luego hacen preguntas. Llevamos desde 2018-2019, pues claro, tú piensas que está muy bien la actividad, pero luego es que ratificas de que está muy bien. Las preguntas que te hacen niñas de 5, 6 y 7 años son alucinantes y determinan de que es necesario el divulgar y difundir que las mujeres también pueden ser ingenieras, porque bajo su criterio no. Y que podemos, además de trabajar, divertirnos, salir con nuestras amigas, hacer deporte, incluso tener hijos. Impresionante. Entonces, bueno, pues simplemente está alegato y en defensa de las mujeres ingenieras. Muchas gracias. Bueno, la última, que es muy buena, de Marie Curie, es una de sus frases y que yo creo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Realmente todos reconocemos Marie Curie, pero Curie era su marido. Ella es María Salomea Sklodowska.
De hecho, existen unas ayudas europeas para la investigación con su nombre. Y ella decía que nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Yo creo que para la inteligencia artificial y para las nuevas tecnologías es importante, que no debemos temer a la tecnología, sino comprenderla. Que al escuchar a Edurne sobre mujeres científicas, os recuerdo que en la página web de la escuela hay una charla sobre mujeres científicas acompañada de una presentación que fue hace 2 o 3 cursos y merece la pena porque se explica bastante lo que estaba comentando Edurne. Pues de momento pasamos a preguntas. Tenemos... preguntas. Sí, preguntas. Tenemos un ratico todavía, 20 minutos, a ver quién se anima. Sí, allí en el fondo. Hola, buenas noches. Un poco la pregunta, como ya habéis comentado, estoy de acuerdo en que las personas somos más peligrosas que la tecnología. ¿Qué nos aconsejáis, qué podemos hacer como ciudadanos para que esto de verdad se desarrolle de manera controlada y si se supone el entrenamiento pues no que se perjudique personas de violencia o que esos efectos no deseados acaben pues en un arma o en un sistema de control exagerado de armas nucleares? ¿No? ¿Qué podemos hacer individualmente cada uno? Individualmente ya lo siento, poca cosa, pero como en todo lo demás. Quiero decir que sí que ha sido muy importante la nueva ley europea de la inteligencia artificial que se ha aprobado pues eso recientemente. Realmente esta ley llevaba pues en el Parlamento Europeo muchísimo tiempo, llevaba años, ¿vale? Pero a veces las cosas ¿por qué se aceleran? Pues en este caso por la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Y de hecho desde el Ministerio pertinente de España a todos los organismos públicos y entes públicas, cuando se inició la invasión de Rusia en Ucrania, se nos mandaron que de manera urgente todos nuestros sistemas informáticos tenían que cumplir una serie de características que ni les cuento porque cumplíamos muchas pero no todas y de un día para otro pues como que no, pero se aceleró en el tema pues de ciberataques, donde también la inteligencia artificial es muy utilizada, como he dicho anteriormente, para hacer lo que son las predicciones. Y también se vio acelerada porque cada vez con este salto y esta progresión de lo que era el ChatGPT, que empezó los primeros modelos en 2018, empezaron a ser públicos, el primer ChatGPT, el primer modelo. Más tarde. Sí, yo era 2021. 2021. Pues se vio que hacía falta una regulación y ya la tenían trabajada, pero no llegaban, como suele pasar con los políticos, que no llegan a acuerdos hasta dónde se puede llegar. Y entonces, bueno, pues ya avanzaron y ya han determinado que, lo que he dicho anteriormente, que los sistemas se tienen que tener pues una categoría de riesgo. Es bajo, pues medio y alto. Hay 4 o 5 categorías. Pero esto es muy importante porque hasta ahora se decía que determinada tecnología, por ejemplo, pues redes neuronales o reconocimientos por biométricos, facial o huella dactilar, no se pueden usar. ¿Cómo que no se pueden usar? Pues ahora no es eso, es cada sistema específico, tú dime tu sistema, cómo lo vas a usar y para qué quieres usarlo. Y ese sistema en concreto tiene que llevar una evaluación de impacto y diremos de qué riesgo es y se puede utilizar o no. Eso va acompañado de legislación. De hecho, luego España, a raíz también de esta nueva legislatura, ha sido el primer país europeo que ha creado lo que se llama la AESIA, que es la agencia pues, española pues de supervisión de la inteligencia artificial, y ha sido el primer país. ¿En qué sentido también? Más que para estar, digamos, vigilante, que todos tenemos que cumplir la ley europea, pues es para ver cómo se está utilizando la inteligencia artificial, decir, pues ayudar y acompañar, digamos, a la ciudadanía y a las empresas de cómo se debe utilizar y qué cosas están bien utilizadas y cuáles más. Como ciudadanos, en definitiva, no podemos hacer nada más que cuando veamos noticias o imágenes difundidas, pero
no por la inteligencia artificial, yo creo que es de antes también, tener ese análisis y espíritu crítico de supervisar cuál es el canal de información, comprobarlo y validarlo con diferentes medios para saber si eso es cierto o no es cierto. De hecho, pues antes de ayer salían imágenes, no sé en qué noticias estaba viendo, que se habían generado con IA de esta generativa, que son nuevas imágenes, pues yo que sé, de Pedro Sánchez con Feijóo en determinadas actuaciones, que incluso pues en algunos casos tenían voz y pues todo este tipo de generación, pues ahora tenemos que cuestionarnos más todavía de si eso será cierto o no, y todo eso desde mi punto de vista ya pasa pues por intentar confrontar distintos medios y saber cuál es el origen de la información y que no vengan por medios anónimos. De hecho, cuando ganó las primeras elecciones Donald Trump, esta técnica de inteligencia artificial generativa no existía, pero sí que estaba toda la inteligencia artificial de lo que se llamaba entonces, que seguro que recuerdan, el Big Data. Entonces era el término, los términos van cambiando, pero en definitiva es lo mismo, Big Data, gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello fue gracioso porque estaba viendo pues, unas noticias, me invento, bueno, no voy a decir nombres de cadenas porque como no me acuerdo, es igual, en una cadena decía Big Data, Donald Trump ha ganado por el Big Data, esto que hace Stapping, y en otras noticias, Hillary Clinton ha perdido por el Big Data. Quiero decir, pues uno lo habrá utilizado bien, otro lo habrá utilizado mal, pero no es que hayan perdido por una cosa u otra. Está también la manipulación, los estudios que permiten todos estos sistemas del estudio de gran cantidad de datos, de las redes sociales. ¿Cómo se puede movilizar el voto? Pues está clarísimo, si tú tienes una gran cantidad de datos y quieres movilizar y la gente está preocupada por A, pues tú diles y háblales sobre A, y escucharán sobre A y votarán sobre algo, que tú luego no vayas a hacerlo, eso no importa. Pero se puede manipular lo que son los contenidos y dirigir si tú tienes el conocimiento de lo que está pensando pues millones de personas. Es sencillo. ¿Una más? ¿Qué hay? Buenas tardes. Partiendo del desconocimiento absoluto por el que yo he venido aquí a sentarme y escuchar, a mí lo que me reproduce esto ya a mi edad avanzada es que el reduccionismo humano se nos viene encima. Es decir, estamos desarrollando muchas tecnologías, pero ¿dónde queda el avance en el desarrollo de lo humano? Porque venga a hacer supuestos de 1000 cosas que pueden hacer estas herramientas, exactamente es tecnología. Albert Einstein decía que estaba arrepentido después de todo lo que hizo, ¿verdad? En algunas conversaciones se transmitió aquello, dudo que pueda ser verdad también, ¿verdad? Entonces, no es una consideración para ser preguntada, pero a mí me voy con la sensación del reduccionismo, del término humanístico en el que la sociedad se está desarrollando y que no veo que en paralelo, vosotros que sois científicos, en la otra dirección se esté avanzando o se esté transmitiendo alrededor de estudios, las universidades se desarrollen en la misma, cuando menos, paralelismo. Esta es mi sensación, sin más. Antes de que contestes, ¿aquella chica quiere hablar? No, ¿verdad? No, bueno, evidentemente puede tener esa sensación porque nosotros hemos venido a hablar de tecnología, de inteligencia artificial, entonces claro, nos basamos en todo eso, pero evidentemente no tiene las áreas de conocimiento y sobre todo en las universidades, etcétera, somos un conocimiento plural, lo mismo que, claro, nosotros hablamos de ingeniería informática y que hacen falta los ingenieros informáticos, estamos hablando de lo que es desarrollo de tecnología, pero lo mismo podría hablar dentro de la faceta de lo que son los grados, por hablar de la una, no voy a hablar de otro, pues el grado de patrimonio e historia, pues importantísimo, y tiene esa parte humanística, o los grados de psicología, o los grados que tienen que ver con salud o con educación, pues tienen una vertiente totalmente diferente. O sea, esto es reduccionista en el sentido de lo que sí que es un gran avance en la tecnología y como tal, pues
yo creo que es importante mirarlo de frente, comprenderlo, entenderlo y saber hacia dónde nos queremos dirigir como sociedad. Y como sociedad, de manera individual, hasta dónde viene la responsabilidad y la ética de cada una de las personas. Pero luego, evidentemente, tiene que existir regulación y legislación. No vamos allá. Bueno, también se suele hablar mucho de, por ejemplo, de la creatividad, ¿no? Ahora os he enseñado yo en 15 segundos a la mañana, pues he puesto que me haga una imagen de eso, de los toros corriendo por Pamplona. Entonces, ¿dónde queda la creatividad si ya, pues eso, yo que no tengo ni idea de dibujar, pues, o el palacio este, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos que ver como una herramienta más. Porque bueno, yo o todos nosotros podemos generar una imagen de un palacio, pero al final no va a tener nada especial, ¿no? Porque al generarlo la IA, pues va a hacer van a ser todo como palacios parecidos a los que ya he entrenado, ¿no? Sin embargo, pues hubo un ilustrador que sí que sea creativo, pues podrás hacer una petición como mucho más rica, ¿no? De pedirla pues con detalles o con cosas que a mí, que no soy ilustrador, no se me ocurren, que hagan que la imagen generada sí que sea más interesante. Y luego la podrá retocar, lo que sea, pero lo podemos ver eso como ayuda a diferentes tareas y no tiene por qué más. O sea, la gente que sea creativa va a seguir generando pues imágenes o textos o libros más interesantes de lo que puede generar la IA, que al final pues es una especie de una media de todo lo que ha visto. Sí. Sí. Mira, yo tengo 4 cuestiones muy simples todas. La primera, por lo menos siempre será el planteamiento. Si se puede quedar en Europa, debido a la legislación, atrás en relación con otras inteligencias artificiales más agresivas y no someterlas a ningún tipo de legislación. La segunda cuestión. Aquí ha aparecido uno de los graves riesgos, que no hace falta que llegue la inteligencia artificial para traerlo, que es el de la desinformación. Pero se ha puesto un ejemplo que va a ser mucho más grave. Solamente no vamos a poder creer, o no vamos a creer aquello con lo que estemos pensando anteriormente. ¿Qué otros graves riesgos puede presentar la inteligencia artificial? Pero de los duros. Una cuestión así un poco anecdótica, hace muchos años, leyendo libros de divulgación, sobre todo de Isaac Asimov, aparecía un tal Hiparco de Alejandría. Aquí no sé si es el mismo, se ha puesto como femenino, eso es un poco curiosidad. Si pudiera ser la misma persona que se hubiese falsificado y se le hubiese dado tratamiento masculino cuando realmente es negativo, o a lo mejor es, masculino cuando es femenino, o a lo mejor es al contrario. Y lo otro es una pregunta puramente oportunista. ¿Hubo hackeo realmente a Hacienda y se robaron 500 gigas de información? Como no somos del gobierno de Navarra, pues esa pregunta no puedo responderla. O sea, yo que yo sepa, no se ha robado ninguna información en Hacienda. Que yo sepa, ¿Hay ataques todos los días? que hay, o sea, esos, los ciberataques los sufrimos todos los organismos públicos, todos los días, varios intentos. Eso es así. Eso es así. Y cada día escuchamos de que ha habido un ataque y que se ha caído todo no sé qué de empleo, la cadena no sé cuánto, la Federación Española de Atletismo, no sé qué, la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues todos estamos temblando porque de esto sí que no nos vamos a salvar nadie. Todos vamos a caer. Entonces, pues bueno, pero que yo sepa y no se ha sufrido ningún ataque con robo de datos. Pero, insisto, yo no soy el gobierno de Navarra. Yo solo respondo por la Universidad Pública de Navarra. A la pregunta primera sobre pues, Europa y esta... O sea, sí que es cierto que Europa ha tomado una determinación, que es inteligencia artificial
fiable y centrada en el usuario, ¿de acuerdo? Sí que van a poderse hacer o se están haciendo desarrollos, digamos, más agresivos pues, en Estados Unidos, en China, etc. Pero también pues es una forma también de diferenciarnos que a lo mejor tecnológicamente, entre comillas, nos podemos quedar, vamos a decir, un poco más atrasados, pero aquí sí que defendemos los datos que vamos a tratar o que vamos a guardar, cuando solemos decir en la nube, sí, en la nube, pero los ordenadores donde se guardan los datos están en algunos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos determinada protección, nuestro sistema que he dicho de reconocimiento facial, que se guardan números, que se van a guardar en la nube, sí, pero solo pueden estar guardados en Europa. Mis datos no pueden estar guardados en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, si el gobierno te solicita los datos, es obligatorio entregárselos. Y nosotros no vamos a entregar nuestros datos a Estados Unidos. Nuestros datos tienen que estar en la nube, pero en servidores en Europa, porque sigamos la legislación europea. Luego sí que hay cosas que podemos hacer. Que nos vayamos a quedar más retrasados, pues, o que otros desarrollos tecnológicos, pues no soy capaz de decir si vamos a quedarnos más retrasados. O sea, bueno, ahí, a ver, claro, las principales compañías, pues Google, Facebook, bueno, OpenAI, ¿no? Que surge de ahí, pues X, bueno, Twitter, son todas estadounidenses, pero sí que hay una empresa que se llama, que tiene un modelo muy parecido a ChatGPT, que se llama Mistral, que es francesa, que en las comparaciones, pues en los diferentes test que se les hacen, ¿no? De lo inteligente que es, perdón, pues son parecidas. Entonces, sí que, claro, Europa vamos un poco por detrás, por falta de presupuesto también, pero bueno, que hay herramientas y hay modelos que son similares. Y China también sacaron hace un par de meses también uno que es similar. Entonces, bueno, va a haber ahí una competición. Luego va a ser muy interesante porque ahora están estos modelos grandes y luego van a surgir pues, compañías pequeñas que los utilizarán pues, para ofrecer sus servicios, ¿no? Pues, de traducción, de ayudar a programadores, de ayudar a diseñadores, de ayudar a... Entonces, bueno, ahora está, como se llama, están las máquinas brutas y habrá que ver en diferentes compañías. Entonces, bueno, eso. En cualquier caso, también otra que me ha venido a la cabeza cuando ha comentado Miguel, hay que tener mucho cuidado también cuando usamos el ChatGPT o cualquiera de estas aplicaciones, cuando estamos metiendo información, que esa información no sea información, digamos, privada o personal, ¿de acuerdo? Me invento, si yo pongo mi DNI en esa consulta del ChatGPT, mi DNI se va a quedar ahí, con lo cual se va a quedar ahí, cualquiera que haga otra pregunta, pues, oye, si conoces a alguna barrancha, pues si lo encuentra, pues le puede dar mi DNI. Con lo cual, lo que quiero decir es que todo lo que son datos personales, si hacemos preguntas al ChatGPT, el ChatGPT lo va a usar para entrenar. Luego también, mucho cuidado en que cuando se están trabajando, etcétera, pues ese uso que se hace también de los datos personales. Y lo de Isaac Asimov lo desconozco. Hipatia de Alejandría era existe la película que hizo Alejandro Amenábar, y es considerada la primera científica y era hija de lo que era el bibliotecario de Alejandría, y entonces ella aprendió, vivió en esa maravillosa biblioteca, aprendió muchísimo y entonces venían de muchísimos países a escuchar las charlas que ella daba de todo lo que había leído de la biblioteca de Alejandría. Por eso se considera que es la primera mujer científica de la historia. Bueno, terminamos pues. Muchísimas gracias por vuestra interesante charla y os invitamos a la próxima, que será el 14 de enero, que es martes. Se titula Poscrecimiento, un ecosocialismo factible para una democracia en periodo, a cargo de Emilio Santiago Muillo. Muchas gracias.